we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo les va? Yo soy Arturo Suárez, muchísimas gracias por acompañarnos en este ejercicio periodístico que noche tras noche hemos venido haciendo desde que comenzó esta pandemia, este confinamiento aquí en México, y pues hoy es 20 de mayo del 2020 y como siempre nos acompaña Marta Obeso, Lorenzo Martínez Vargas y Rafael Lule, y una invitada pues muy especial el día de hoy, Inés Martínez. Ella es maestra en ciencias políticas, influencer, escritora, presentadora y muchas otras cosas que realiza allá en El Salvador. Buenas noches, bienvenida. Muchísimas gracias, estoy muy feliz de poder compartir con ustedes este espacio. Un saludo para todo el pueblo mexicano. Me solidarizo con todas las familias que están siendo víctimas del COVID-19, al igual que en El Salvador. Y pues noche tras noche nosotros comenzamos dando las cifras que López-Gatell, que es el vocero que está dando las cifras en México, cada noche pues nos ofrece, y esta noche tenemos 56,594 casos confirmados acumulados, es decir, la sumatoria de todos, 12,085 casos activos, y desafortunadamente tenemos 6,090 defunciones el día de hoy, y esto nos da una cifra que son 424 personas muertas, más que el día de ayer, así es que son 424 defunciones. Bueno, pues ahí está la información, las cifras. Lorenzo, comenzamos contigo, ¿qué información traes? Bueno, mira, comentar lo que estás diciendo, yo creo que las industrias que ya abrieron y que empezaron, no deberían de hacerlo porque la pandemia sigue, no es cierto que se ha aplanado, no es cierto que le hemos domado. Entonces ya abrieron sus puertas la industria automotriz, paulatinamente, la industria de la minería y de la construcción. Yo creo que esto va a acarrear graves problemas. Por otro lado, déjame decirte que te acuerdas que López Obrador pidió que se acabara el Producto Interno Bruto. Quiere decir que ya no lo mencionáramos porque era obsoleto y que se hablara de bienestar. Bueno, pues déjame decirte que los especialistas, el bienestar se mide a través de la vivienda, de la educación y la salud principalmente. Bueno, pues estamos reprobados en el bienestar. O sea que el bienestar no funciona si el Producto Interno Bruto se está cayendo. Esto es lo que estaba comentando. Por el otro lado, el problema que se estaba generando con, pues, de Noroña, de Fernández Noroña, que pedía que se midiera la riqueza de las viviendas, la riqueza de los mexicanos, pues hoy recibí una sorpresa mayúscula, porque el Gerardo Esquivel, que es el subgobernador del Banco de México, dijo que Bancico y el INEGI ya trabajan en una encuesta sobre finanzas de los hogares. Fíjate nada más que grave es esto. Independientemente de que esto se vaya a legislar, el Banco de México y el INEGI ya están trabajando sobre una supuesta encuesta para medir la riqueza de los mexicanos, es decir, los inmuebles y sus finanzas. Yo creo que, como yo dije la vez pasada, esto es cuestión del SAT, de la Secretaría de Hacienda, que ellos ya tienen esa riqueza, la tienen ya bien controlada, saben quién tiene cuánto, quién paga menos, quién paga más. Me parece absurdo esto, no sé ustedes qué opinan. Muy bien, Marta. Bueno, la polémica esta de, lo comentábamos ayer, de querer saber el patrimonio de los mexicanos para ver quién es más rico y más pobre, la propuso el presidente de Morena, Ramírez Cuellar, no el diputado, no Noroña. Ah, no, o sea, perdón, sí, nada más para aclarar eso. Y sí, para sumarle a la información, pues el día de hoy la Ciudad de México, la jefa de gobierno empezó el plan global para aterrizar a la capital del país en la nueva normalidad,
y me llama mucho la atención que entre varias directrices que se van a tomar para entrar a la nueva normalidad, dice que no se va a quitar el quédate en casa hasta que no haya 2 semanas de tendencia a la baja del número de contagios. No, Rafa. Entonces todavía va para largo aquí. Sí, todavía por lo menos 15 días en la ciudad, ¿no? Después, o sea, terminando este mes, todavía 15 días más en la ciudad. Hay que recordar que en México son la Ciudad de México, el Estado de México, Tabasco, que es la tierra natal del presidente de la República, y Quintana Roo, que es un destino o es el destino turístico más importante de México en los últimos años. Rafa. Pues bueno, es complicado lo que se está mencionando, y es una de las cosas que hemos estado platicando anteriormente, y efectivamente es Alfonso Cuellar el que manejó esta situación de lo del INEGI, ver cómo contabilizar las riquezas, entrar a nuestras casas y poder checar a ver qué tenemos, cuántas pantallas tienes, Martita, cuántas computadoras tienes. ¿Cuántas computadoras sí, ahora claro. que te llegue la nueva, Rafa? Pues, ya ves, pues no voy a dejar entrar a Alfonso Cuellar aquí en la casa, porque si no va a poner ahí que soy millonario. Sí, claro, es un problema que estamos viviendo con este presidente desde que inició. Son puras cosas que, pues, ¿qué podría decir? Que no, la verdad es que no son muy buenas, muy bien recibidas, y que desgraciadamente pues seguimos todavía, todavía nos falta casi 4 años, un poquito más de 4 años para cambiar de presidente. Tenemos que aguantar, y todavía peor aún en un estado de emergencia sanitaria, en donde hemos platicado anteriormente esta situación de que la economía cómo ha caído. Un asunto es que estaba checando la vez pasada, es de que el petróleo ya está estabilizándose, sin embargo, y las gasolinas ya también. Sin embargo, el cambio de divisa, en el caso del dólar y el euro, pues sigue estancado en 24.50 aproximadamente. Algo que yo había comentado hace un mes, de que el aumento de las divisas se iba a quedar. O sea, es probable de que se quede a finales de año unos 23 pesos a lo mucho, pero después de los 18.50 que estábamos nosotros en un inicio, esto sí pegó en las divisas y a su vez se quedó y se va a quedar esto. El asunto también es, por otro lado, perdón, y el asunto por otro lado es... Perdón, cierto, a ver. Nada más te iba a decir que el barril de petróleo hoy está en $27.71 por barril, ¿no? Y el dólar a 23 y fracción. Entonces 23, ahí va para arriba, ¿no? 23.19. Y para arriba el petróleo fue 8 y algo por ciento, 8.4% el petróleo. La mezcla mexicana. Sí, lo que habíamos manejado, de que se va subiendo, va incrementando, ahorita se va estabilizando el petróleo, pero la divisa no va a tener el mismo número que se había considerado todavía a principios de este año, que era 18.50. Entonces, sí, claro, ese es el problema que vamos a tener. Y aparte, hay que considerar de que lo que hemos platicado, parte de lo que dice Lorenzo, de que el PIB también está por las calles, y además las pymes, pues hay que ver cómo se van a recuperar, cómo va a estar recuperándose a finales de este año, porque ya saben que entre el desempleo, entre el poco ingreso que... No se van a recuperar a finales de este año, no, Rafa, por eso lo estoy comentando. Ni en los próximos 2 o 3 años. Por eso lo estoy comentando. Vamos viendo es que eso también son factores económicos que vamos a tener presente, y claro, eso va a pegar obviamente al poder adquisitivo, y a su vez también a lo que hemos estado, platicando sobre lo de las divisas. No va a haber un intercambio monetario en ese sentido para que se llegue a tener el mismo costo del dólar, 18.50, 21.50, 21.80 del euro. No lo vamos a volver a tener. Pero y todo precisamente todo en la antesala de que entre en vigor el Tratado de Libre Comercio, pérdida de empleos, ¿no? O sea, realmente todo se está juntando. Si la 4T, que es así como se le conoce al proyecto de López Obrador,
necesitaba una tormenta perfecta para naufragar. Ahí está puesta, Marta. Oye, te iba a decir, precisamente hoy se reunieron de forma virtual los miembros de la Comisión Sonora Arizona y precisamente estaban haciendo un balance de qué va a pasar con en materia económica entre Estados Unidos y México y con los del Tratado de Libre Comercio, y llegaron a la conclusión que ni en los 2 próximos años, ni a lo mejor hasta 3, se podía hablar de una recuperación de la economía de ambas naciones si no se lograba normalizar o estabilizar la cuestión sanitaria en ambos países. Mientras eso no suceda, ahora sí, hablar de recuperación de la economía de Estados Unidos y México es ahora sí hablar en chino. Hablar en chino. Pues muy bien, ya hemos tenido en ocasiones anteriores invitados internacionales, ahora vuelvo a repetir, Inés Martínez está con nosotros. ¿Cómo están viviendo ustedes la pandemia? ¿Cómo está actuando en términos generales su gobierno? Porque aquí en México lo estamos enfrentando con una sociedad dividida entre chairos y fifís, entre los que tienen y los que no tienen, los partidarios de López Obrador y los que no lo son, y un enfrentamiento con los medios de comunicación porque no tiene oposición el presidente partidista. En eso estamos nosotros en México. ¿Cómo lo están viviendo allá en El Salvador? Pues fíjate que acá, el presidente Nayib Bukele está liderando todas las decisiones de la pandemia. Lamentablemente, la Asamblea Legislativa se opone a prácticamente todas las decisiones que él ha tomado. Ya en esta última semana rechazaron reunirse con personajes del gabinete, con diferentes funcionarios, el Ministerio de Hacienda, con el Ministro de Salud, incluso, que llegaron a la Asamblea Legislativa para solicitar una prórroga de 15 días más, porque ya este fin de semana, el pasado sábado, venció uno de los decretos que había permitido pues la cuarentena. Todavía tenemos vigentes diferentes situaciones y delitos que aparentemente eran para proteger a la gente, pero no, habían ejecuciones extrajudiciales, que es cuando la policía abusaba de su poder para desaparecer jóvenes, incluso jóvenes de comunidades pobres. Entonces lo retoma nuevamente Nayib Bukele cuando él llega el 1 de junio del año pasado, y ahora la policía está cuidando que la gente no se contagie y que la Fuerza Armada, ¿sabes lo que anda haciendo ahora? La Fuerza Armada anda repartiendo paquetes alimenticios en comunidades pobres, porque están al servicio de la gente en este momento de pandemia a raíz del decreto de emergencia que se ha emitido del COVID-19. Es decir, la función de la policía y de la Fuerza Armada ha cambiado de ser autoritaria y de ser institución que siempre estaba en contra de la población. Ahora, por primera vez en la historia de El Salvador, la Fuerza Armada está trabajando en ayuda humanitaria en este momento de pandemia. Okay, y gracias, ahora yo quisiera preguntarte cómo ven a López Obrador por aquellos lugares, cómo ven a México, las decisiones que se han tomado últimamente, la relación con El Salvador. Me gustaría mucho escuchar tu punto de vista. Fíjate que al inicio lo veíamos bastante bien porque lo vimos muy cercano al presidente, y además yo te mencionaba antes de empezar de que personalmente yo lo admiraba porque pues luego de haber perdido 2 elecciones se postula, gana. Para mí era una persona de admirar por su persistencia, por su solidaridad. Incluso ya luego de ganar esta tercera elección, lo vimos en los buses. Personalmente lo admiraba mucho por su humildad, por sus decisiones tan buenas, también el tema del avión, pero ya luego se fue desfigurando. No entiendo qué es lo que pasó con él, si se rodeó de malos asesores, si cambió sus objetivos. Desconozco los motivos por los que López Obrador cambió totalmente, porque la verdad me sorprendió mucho cuando estábamos diciendo desde acá, incluso los países que ya tenían lamentablemente la pandemia del COVID-19, y él estaba muy tranquilo haciendo una gira con mucha gente. Incluso a mí me indignó cuando yo lo vi en una de estas visitas que él hizo de campo, agarró a una niña
y le pegó una gran mordida acá en el cachete. Yo compartí incluso en mis redes la indignación. En primer lugar, es una menor de edad, y en segundo lugar, ya estaba la pandemia en México, y cómo era posible que él todavía continuara haciendo eso. Me pareció muy irresponsable de su parte, que no había decidido nada. Incluso estaba promoviendo que la gente saliera, luego en otra conferencia saca las estampitas, las detentes, y dijo de que se lo habían dado para protección y todo. La verdad, me pareció totalmente irresponsable, muy irresponsable de su parte, y he hablado con varias catedráticas de diferentes universidades de México, hemos hecho análisis incluso en mi página de Facebook, y me dicen, Inés, estamos alarmados acá porque no están haciendo nada. La misma gente está tomando sus decisiones de salir o no. Como líder, jefe de Estado, él tiene que decidir, él tiene que poner orden, él tiene que decir las líneas. Para eso es presidente. México tiene un régimen muy parecido al nuestro, en el tema que la figura del presidente es importante porque toma decisiones muy fuertes de país, a diferencia de países europeos que tienen primer ministro, que tienen otro sistema parlamentario. México es muy parecido a nosotros por su sistema presidencialista. Entonces, desde mi punto de vista, sí es muy lamentable, me preocupé mucho porque yo tengo familia en México, tenemos población salvadoreña en México, y pues también tenemos que velar porque somos una nación, a pesar que ellos no están en El Salvador, tenemos mucha población en México. También el tema de los migrantes, en este momento de pandemia están totalmente desatendidos. Nuestros migrantes que atraviesan México, pues lamentablemente se encuentran a la deriva porque nadie los está atendiendo tampoco. Es decir, es una situación bastante complicada porque si bien somos dos países, pero tenemos población, tenemos problemas muy parecidos. Desde mi punto de vista, López Obrador tiene que tomar decisiones pronto, porque esto no solo va a tener costos políticos para él, sino costos de vidas, costos de gente que pues tiene él que velar. Es parte de su discurso. Rafa, ¿estás ahí? No, Rafa, no está, tiene problemas técnicos. Marta, entonces. Oye, Inés, yo te quería preguntar, aquí en México ha sido muy notorio, y los médicos han exigido mucho y reclamado mucho que no se les ha equipado adecuadamente. Incluso de la semana pasada y lo que va de esta, ha muerto el 50% más de médicos que están atendiendo a los pacientes. Los médicos de El Salvador, ¿cómo los está protegiendo el gobierno? ¿Cuál es el sentir? ¿También se manifiestan y exigen como los de México? Sí, se han manifestado en estos últimos días porque, según les comenté en el inicio, la Asamblea Legislativa le ha quitado algunas herramientas al gobierno. La Sala de lo Constitucional, que es pues el ente rector que debe decir lo que es o no es constitucional, declaró inconstitucional el decreto, o más bien todos los decretos que el presidente ha emitido. Entonces lo dejan a él sin herramientas para poder actuar. Entonces acá los médicos se han pronunciado para que la asamblea permita que el presidente tome estas decisiones. Es decir, los médicos están conscientes de la ineficiencia que se ha tenido, y no en este momento precisamente, sino desde siempre, porque nunca los hospitales han sido prioridad aquí en el país. Entonces, la misma oposición viene a reclamar al presidente por esta situación cuando ellos nunca invirtieron en los hospitales ni en médicos. Entonces, en este momento sí se ha cambiado todo el sistema, toda la forma de actuación de los hospitales, de los médicos. Sí se les está dando por lo menos las mascarillas, sí les están dando el equipo físico de protección. Lamentablemente, esta pandemia, como sabemos, no respeta nada. Ha muerto una enfermera, ha muerto también un médico. Sin embargo, sí se les han dado equipo de protección a los hospitales, y precisamente de esta semana que pasó ahora, se ha dotado de nuevos uniformes a todo el personal. Es decir, sí se les ha dado herramientas, poco a poco se les ha ido dando, pero sí los médicos se han pronunciado en contra de la Asamblea Legislativa. Ok, gracias. Yo te quiero preguntar, Inés. Sí, Inés, yo te quiero preguntar,
¿cuántos médicos o cuántos infectados hay en los hospitales que trabajan en los hospitales? Médicos, enfermeros, enfermeras, ¿cuántos hay? ¿Y cuántos, ya dijiste que han muerto 2, cuántos han muerto en toda la pandemia? Sí, justo aquí tengo la página oficial y fíjate que aquí ya la tengo, ha muerto 32 y tenemos casos confirmados 1571 y casos activos 1002. Pero en los últimos días se han ido en aumento, por lo menos al inicio iban saliendo 8 o 10 casos, pero ya en los últimos días 40, 70 ha ido en aumento la cantidad de casos. Ahora, en el tema de cuántos, me decías cuántos médicos han dado positivo. ¿Esa era la pregunta? Sí. ¿Lorenzo? Sí. Sí, fíjate que han sido a lo máximo unos 3, según fuentes oficiales. Aquí en El Salvador se está protegiendo bastante el tema de la identidad. No se saben los nombres de las personas que han sido, por lo menos de estos 1571 casos, no se saben los nombres, porque desde el primer caso que se dio positivo acá en El Salvador, la gente se molestó mucho y pues escaparon a linchar prácticamente la primera persona que salió positiva, a pesar que esta persona, la que se suponía que había salido, desmintió esto y dijo, no soy yo el caso positivo. Desde ahí el gobierno ha tomado la decisión de no revelar, en primer lugar, porque también lo establece la ley de acceso a la información, prohíbe dar esta información, no podemos saber los nombres para proteger la identidad, para que las personas no salgan enojados contra ellos, para que no haya discriminación, porque algo que sí se dio al inicio de esto fue que las enfermeras y médicos, habían diferentes comunidades que les estaban cerrando el paso para no dejarles entrar a enfermeras y a médicos que vivían en esa zona simplemente por ser médicos y enfermeras. Entonces, a raíz de eso, han sido muy, muy cuidadosos en dar esta información. Sí, correcto. Okay. Pues muy bien. Gracias. Pues vamos cerrando el programa, muchachos, si quieren hacer algún comentario final, y por supuesto, pues empezamos con Inés, algo que nos quieras compartir, pues esta noche para los mexicanos, para los salvadoreños que nos están viendo. Sí, bueno, yo quiero decirles de que en El Salvador por primera vez toda la población estamos a favor del presidente, a favor del gobierno y del trabajo que están haciendo. Creo que esto es algo histórico en El Salvador porque siempre tenía mucha oposición, siempre había como que todavía las dudas, pero los hechos hablan por sí solos. Y estamos muy contentos, y eso lo dice la señora de la tienda, lo dice el que vende pan, que es la verdadera población, es el pueblo de verdad. Estamos a favor de las decisiones que se están tomando. La verdad que tenemos que apoyar en este momento porque el presidente se encuentra en medio de diferentes líderes, digamos, de partidos políticos que siempre han hecho daño a la población salvadoreña, robando, teniendo tráfico de influencia, tomando recursos que no le competen, dejando de invertir en hospitales, en educación y salud. Pero por primera vez en El Salvador les puedo asegurar de que acá se está trabajando para poder cuidar a la población de la pandemia. Lamentamos mucho que todavía tengamos a mucha población fuera de nuestras fronteras y que los gobiernos de los países donde ustedes están no estén tomando decisiones importantes en este momento. Me solidarizo con todos ustedes, sobre todo aquellos que han dado positivo. No es fácil estar en esto, no es nada fácil. Yo les diría de que cuidemos mucho nuestra salud mental también, porque la salud no es solo la física, sino también la mental. Y a muchos hospitales están llegando personas que se sienten con síntomas, pero que no tienen COVID-19. Entonces, desde donde estemos, en nuestra casa, en nuestra comunidad, cuidemos a los niños, cuidemos a nuestros adultos mayores, a nuestras familias, compartamos mensajes positivos para darle algo de aliento en este momento tan complicado que estamos padeciendo. Pues muchas gracias, Inés Martínez, por haber aceptado esta invitación. Marta. Fíjate, Inés, allá hay personas que tienen los síntomas y no tienen COVID, y acá hay personas que no tienen los síntomas y sí tienen COVID. Es casi la mayoría de los casos,
Pensamos que ya muchos de los mexicanos hemos tenido COVID y ni cuenta nos hemos dado. Y yo nada más para cerrar esta mesa de análisis que me gustó mucho poderla compartir contigo, Inés, es que hoy vi en redes sociales que compartió el cardiólogo Jorge Cortés Lawrence, pues una reflexión que hizo Darwin, que dijo que en esto del camino a la evolución, ni el más inteligente ni el más fuerte es el que sobrevive, solo los que mejor se adaptan. Entonces ahí vamos, amigos, a la nueva normalidad, hay que adaptarnos, Selección natural, Marta, y que a veces es injusta en la clase política, Pues sí, pero pues hay que adaptarnos, hay que empezar a reinventarnos ya, ¿verdad, Inés? Claro, claro, claro. Muchísimas gracias. La verdad de que estoy muy encantada de poder compartir este espacio. Me encantaría que lo hiciéramos más seguido como para ir actualizando cómo va todo el proceso. Y yo encantada siempre de poder hablar con ustedes, de poder dirigirnos a este público, porque hoy es muy importante también la información de calidad, que la gente escuche datos confiables, datos que de verdad vengan a sumar a cada familia, a cada persona. Así que yo encantada y bueno, siempre estoy a la orden. Me pueden seguir en mis redes sociales, ahí en mi página Inés Martínez, @InésTVSV. Ahí yo estoy brindando diferente información, solidarizándome y compartiendo también diferentes causas, porque creo que es importante en este momento también, como nosotros, si tenemos acceso a un medio de comunicación, si tenemos acceso a público, a bastante público, pues ayudar también a toda esta gente en medio de esta pandemia. Estas familias nos lo agradecerán mucho. Así es. Cuenta con la comunicación que tenemos. Lorenzo, nos despedimos. Me da mucho gusto participar contigo, Inés, sobre todo por tu país, que yo lo conocí muy bien, un gran país donde la gente es muy cordial y me da gusto, y ojalá sigas participando con nosotros. Me da gusto saludarte. Rafa, gracias. Gracias, Inés, por la participación. Realmente sería un gusto volver a estar contigo platicando. Bueno, la verdad es de que es interesante todo lo que se vive en Centroamérica y Sudamérica, también van a estar por allá, y pues la gente es bastante agradable, y lo que tú comentaste es muy importante. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y que se despide el duende de Rafa Lulet, que te estuvo haciendo la tarde imposible ahí, tu duendecito. Sí, hombre, pues ni modo, es uno de esos días que la verdad es que no se contaba con esto, pero pues así es la tecnología. ¿Sabes? Así es la tecnología. Gracias, Inés, nos llevamos una grata experiencia a platicar contigo, aprendemos de ti y sobre todo aprendemos de lo que nos dices. Deberíamos de ser más unidos todos los latinos como país, ¿no? Gracias. Claro que sí. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Like a Hellcat.